Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto verles en la casa del Señor. Puede tomar su asiento ahí sentadito. Busque en la palabra del Señor la carta a los Romanos en su capítulo 1, versículo 17. La carta a los Romanos en su capítulo 1, versículo 17. Y vamos a estar hablando en este domingo de la reforma acerca de el Señor que representa esta reforma, que es el doctor Martín Lutero. Y este versículo que nosotros vamos a leer en esta mañana es el que causó mella en la vida de él, el que causó eco en la vida de él. ¿Lo tiene? ¿Me dice un fuerte amén? Lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Podemos decir esa última parte? Mas el justo. Gloria al Señor. Oramos a nuestro Padre. Bendito Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos das aquí, Señor, en tu casa, para poder compartir de tu palabra, para poder aprender de tu palabra. Te pedimos esa iluminación que viene por medio de tu Espíritu Santo para que comprendamos lo que el consejo que tú tienes para ahora, y no solamente ser oidores, sino también practicantes de tu palabra. Que el ejemplo de este Señor pueda hacer eco en nosotros y tomarlo para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, no se puede hablar de la reforma sin hablar de este señor Martín Lutero. Bueno, él nace en el año de 1483 bajo el nombre de Martin Luther, y él decide cambiar su nombre para llamarse Martín Lutero. Dentro de toda su vida, la imagen más representativa que nosotros tenemos de este señor, pues usted la está viendo en sus pantallas. Esa es la imagen que comúnmente se conoce de este señor, de este doctor en teología. Ahora, él decide consagrar su vida y se hace un monje franciscano, y la característica de los monjes franciscanos, usted ya los ha visto, que es se rapan la coronilla de su cabeza, y en la parte más abajito, para dejarse solo un poquito de cabello alrededor de todo el cráneo, de toda su cabeza. Esa es la característica. Y él se hace un monje franciscano y oiga bien, que bajo en contra de lo que su familia quería, porque su familia quería que él estudiara leyes. Pero Dios de alguna manera toca el corazón de Martín Lutero y empieza a estudiar para ser un doctor en teología. Y es así como llega a ser un maestro de una prestigiosa universidad y empieza a enseñar la palabra del Señor. Algo muy importante dentro de la vida de este señor Martín Lutero es que este versículo que nosotros acabamos de leer, hermanos, a él le destapó la cabeza por cosas que él estaba viendo en la iglesia tradicional, en la iglesia donde él estaba siendo forjado. En su ministerio lo mandan a hacer un peregrinaje allá a Roma. Y cuando llega este señor a Roma, se encuentra con unos pequeños detalles que le confrontan. Desórdenes que encuentra al ver y al llegar a Roma, que a él en su personal contrastaba totalmente con lo que él había aprendido en la palabra del Señor. Pues resulta que cuando llega a Roma, lo primero que se encuentra, y es algo que cuando hablamos de la reforma, es lo que mayormente se mencionaba, que era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias consistía en que, hermanos, si usted quería ir al cielo, usted tenía que pagar por su salvación con dinero. Entonces, este señor en su peregrinaje, que iba a ser, entre comillas, algo espiritual, un encuentro entre Martín Lutero y entre Dios, se encuentra con una escena en la que personas de escasos recursos sacaban sus pocas monedas de su bolsillo y pagaban para que les dieran un papel donde estaba su nombre o el nombre de un familiar, donde les decían: fulano de tal ya tiene el pase para ir al cielo, y daban las moneditas, hermanos.
Entonces, ese panorama que Martín Lutero ve en Roma, pues lo confrontó demasiado con lo que él había estudiado en la palabra de Dios, y específicamente este versículo en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué pasa aquí? Gente que de escasos recursos. Y ahora, eso es solo algo de lo mucho que se encontró a Martín Lutero, mis estimados hermanos, porque encontró una corrupción del clero, donde el clero era el que se enriquecía. Fíjese que las misas en ese momento eran en latín, y la congregación no entendía lo que el predicador, el sacerdote, estaba expresando. No se entendía. Este libro que ahora, hermano, usted tiene en sus manos, en esos momentos nadie tenía acceso a él, más que la gente pudiente y la gente del clero, hermanos. Entonces, todo eso es el panorama que este señor Martín Lutero ve y lo confronta. Y hermanos, Dios le toca el corazón. Sí, él era un sacerdote católico, fue excomulgado después y regresó, pero Dios lo ocupó, hermanos. De eso no tenemos duda, que Dios toca el corazón de este señor Martín Lutero. Y es por eso que el 31 de octubre de 1517, él clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Eso que usted está viendo ahí en sus pantallas son las 95 frases o 95 escritos, 95 escritos, que Martín Lutero, ahí no lo va a entender, hermano, porque está en latín. Ya le voy a leer unas cuantas de las frases que él decía. Pero este señor, en su inconformidad, y por ahí anda una película y la puede encontrar en YouTube, donde está la escena de una feligrés de su congregación que es pobre, apenas le alcanza el alimento para darle a la hija, y va donde Martín Lutero, se ve esa escena, bien alegre la señora, y le dice: doctor, compré una indulgencia para mi hija. Y se ve la cara de Martín Lutero de enojado, hermanos, y le agarra la indulgencia y le dice que no es necesario, y se saca unas monedas y le devuelve el dinero a la señora. Y ahí es donde él viene y agarra coraje y escribe esas 95 tesis y las va a clavar. Mire, una de las 95 tesis, oiga lo que dice, era una forma de protestar de parte de él. Y dice una: hay que instruir al cristiano que aquel que socorre al pobre y ayuda al indigente realiza una obra mayor que la compra de indulgencias. Porque eso es lo que estaba inconforme, que se pagara por la salvación. Hay otra de las tesis que dice: si el Papa puede salvar, ¿por qué no lo hace por amor en lugar de dinero? Él clava esas 95 tesis. Ahora bien, fíjese que el objetivo de que Martín Lutero clavara estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg era para que existiera una discusión académica. Es decir, yo, dice Martín Lutero, estoy inconforme que nos hayamos alejado de este libro y que leyes humanas que no están plasmadas en la palabra de Dios, estoy enojado y yo necesito que esto lo discutamos, que haya un foro, que haya una discusión para ver si es verdad quiero ver si es verdad, las indulgencias no aparecen aquí, entonces vayámonos a la palabra de Dios. Y es así como ese día se toma como referencia, que es el día oficial de la Reforma Protestante. Ahora, eso fue la punta del iceberg, queridos hermanos, porque hubieron pre-reformadores, es decir, hubo mucha gente anterior a Martín Lutero que pensaban de la misma manera. Sin embargo, quien reventó la ola, quien alborotó el panal, o en buen salvadoreño, quien incendió el cañal, fue este señor Martín Lutero. Porque aunque su objetivo fue clavar esas 95 tesis, cuando la gente vio que estaba clavada, ese mensaje se empezó a propagar, queridos hermanos. Por un lado estaba John Texel vendiendo las indulgencias. Compren,
compren su salvación, saquen a su familiar del purgatorio por tantas monedas. Y por el otro lado estaba Martín Lutero y predicaba en la congregación, en la iglesia que él estaba dando su misa, y predicaba y le decía: quienes predican de un Dios enojado, quienes predican de un Dios déspota, sin corazón, no conocen verdaderamente a Dios, porque Dios es amor, les decía. Sí, dice este señor Martín Lutero, gloria al Señor. Cuando el enemigo, cuando el demonio, cuando Satanás llegue a tu vida y te diga que eres un pecador, decía Martín Lutero, dice: díganle al demonio: sí, acepto que soy pecador, pero tengo a Cristo como mi Salvador, que Él es el que me limpia de todo pecado. Y por el otro lado allá pidiendo dinero. Y predicando la gracia de ese versículo que nosotros acabamos de leer. Ahora, no le fue muy bien a Martín Lutero, queridos hermanos, porque esa protesta, esa forma de poner esas 95 tesis, lo llevó a ser excomulgado de la iglesia tradicional, queridos hermanos. Y fue enjuiciado, fue incluso perseguido, estuvo a punto de morir muchísimas veces. Ahora, pero hay un evento que sobresale 4 años después, que se le llama la dieta de Worms. Era un juicio, pero ya habían pasado 4 años. En 4 años, hermanos, este señor Martín Lutero había propagado ese mensaje de salvación por gracia, no pagando. En 4 años este señor, además de sus 95 tesis, había sacado un montón de escritos adicionales. Y en esta dieta de Worms, en este juicio, le ponen una mesa y le ponen todos los escritos que él había hecho, incluyendo sus 95 tesis. Y le dicen a Martín Lutero: si te retractás, volvés a la iglesia. Y le dan no sé cuántos días para que él lo pueda pensar. Y dice Martín Lutero, ante todos sus escritos, hablando de la gracia de Dios, que las indulgencias no son nada: yo no me puedo retractar de mis escritos, porque mis escritos, dijo Martín Lutero, son en base a la palabra de Dios. O sea, no me puedo yo retractar. Si estoy aquí y ese es mi delito, pues soy culpable. Gloria al Señor. Pues soy culpable. Y viene Martín Lutero y, bueno, uno de los logros que Martín Lutero también hace, le dije que este libro que usted ahora tiene, en esos momentos, hermanos, nadie más lo podía tener más que la gente de billete o la gente del clero, hermanos. Nadie más. Y el que la tenía en latín, no la tenía en el idioma, que es en Alemania. Todo este contexto histórico que estamos mencionando de Martín Lutero sucede en Alemania. Y un paréntesis, para ese entonces, en 1497 o 94, no me equivoco, aquí se estaba descubriendo América, hermanos. Cierro el paréntesis solo para que me pueda entender dónde estaba América, todo esto. Esto fue en Alemania. Y viene Martín Lutero con la ayuda de Dios, a sabiendas de todos los problemas que se había acarreado, excomulgado de la iglesia tradicional, y traduce el Nuevo Testamento del latín al alemán para que toda la gente tuviera acceso. Fíjese, eso lo hizo Martín Lutero. Es parte de los logros que él hizo. Hubo un sacrificio de por medio. Ahora, yo quiero preguntar algo en esta mañana, porque he traído 4, esa era la introducción, hermanos. He traído 4 puntos y me voy apresurando ya. El primero, fíjese el primero. ¿Qué fue lo que impactó a Martín Lutero? ¿Qué fue lo que le impactó a él? Vivía en un ambiente religioso, vivía él culpándose siempre se decía él mismo: yo no soy nadie, yo soy un pecador, y vivía haciendo ayunos, se vivía confesando hasta 4 veces al día, porque se sentía indigno para con Dios. Y ya va estudiando teología. ¿Qué fue lo que lo motivó? Indiscutiblemente, hermano, le voy a dar un ejemplo. Cuando usted vino a la casa del Señor por primera vez, ¿qué fue
lo que lo impactó a usted? Quizás fue la predicación de la palabra de Dios, y como muchos de ustedes han dicho, ¿verdad? Yo vine por primera vez aquí a la iglesia y el que estaba parado ahí, como que una radiografía de mi vida estaba hablando, como que alguien le vino a contar, ¿sí o no? O cuando vino a la iglesia, lo atendieron bien los hermanos de acomodación, amén. Yo cuando vine a la edad de 11 años, ¿sabe lo que me impactó a mí? Cuando yo iba entrando y como estaba chiquito, miraba bien grande todo aquí, ¿verdad? Ver a niños de mi edad, de 11 años, con corbata. Me impactó. Yo decía, ay, yo quiero ocupar corbata, decía yo. Quiero ponerme corbata, ¿verdad? ¿Qué impactó la vida de Martín Lutero? Indiscutible, queridos hermanos, que fue la palabra de Dios, hermanos. Que fue la palabra de Dios. Porque decía, si aquí está diciendo que es por gracia, que es por fe, ¿cómo es posible que yo voy a pagar por algo que nuestro Señor Jesucristo ya pagó? O sea, eso fue lo que confrontó a este señor Martín Lutero. Y ahí es donde nos vamos a este versículo en el capítulo 1, versículo 17 de Romanos. Fíjese que este versículo que usted está viendo aquí, es una referencia al Antiguo Testamento, allá en Habacuc capítulo 2, versículo 4. En el Nuevo Testamento se menciona 3 veces esta palabra, mas el justo por la fe vivirá, haciendo referencia a ese pasaje en Habacuc. O sea, sí, hay un libro que se llama Habacuc, queridos hermanos. Y este versículo, aquí el apóstol Pablo en la epístola, en la carta a los romanos, lo trae a mención. Y miren lo que dice la primera vez, porque aquí viene el segundo punto, que es el evangelio nos muestra la verdad, queridos hermanos. El evangelio, la buena nueva, a usted le muestra la verdad. ¿Y quién es el evangelio? Le hago una pregunta. El evangelio es Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora, hermanos, en comunión con el Espíritu Santo. Ese es el evangelio, y el evangelio de Dios está plasmado en la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo, dice, porque el evangelio, mire, el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios. Mire, ya hemos hablado acerca de la justificación, ¿se recuerda? De la justicia, hermano, usted y yo merecíamos pagar por nuestros pecados, hermano. Teníamos que pagar. Sin embargo, el evangelio de Dios nos justificó y nos declaró justos a usted y a mí, Dios, a pesar de que éramos culpables, hermano. Y Dios dice, no, tú que estabas en tus delitos, en tus pecados, el evangelio llegó, el evangelio que es Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en una relación con el Espíritu Santo, plasmado en la palabra de Dios, hermanos, les quita la venda del pecado y les muestra la verdad. Ya lo que usted pensaba allá afuera que era bueno, ahora ya lo piensa, hermano. No. Ya lo que usted practicaba allá afuera, ya no lo hace aquí, hermano. Porque ahora usted conoce la verdad. Número 3, el evangelio es por fe y no hay que pagar nada, hermanos. Fíjese, ahí la palabra, porque dice el versículo, ¿verdad? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no hay que pagar, hermanos. Por eso este versículo cautivó tanto a Martín Lutero, porque veía la injusticia que se estaba pasando alrededor del mundo y decía, no, ¿cómo es esto? El evangelio es por fe. Y fíjese, la palabra fe, ahí en el versículo 17 de nuestro versículo, de nuestro texto oficial, que es, el justo por la fe vivirá. La fe es confianza. No hay otro significado para darle en estos versículos que la fe es confianza. Eso es la fe, hermanos. Pero este versículo, en los escritos originales, tiene algo más que ver. Si la fe es confianza, la palabra con que está escrito aquí, mas el justo por la fe vivirá, significa una confianza en Cristo, pero para salvación, hermanos. ¿No he escuchado algunas frases de algunos hermanos que dicen, aquí, hermano,
confiando en Dios, teniendo fe en Dios que Dios nos va a proveer de alguito, vea, aquí, vea. No está hablando de esa fe, hermano, de esa fe proveedora. Está este versículo que usted está leyendo, este versículo habla de una fe salvífica. Prácticamente el versículo, mire lo que nos dice, esa última parte: el justo vive en confianza por la salvación que tiene por medio de Jesucristo. Eso está diciendo, más el justo por la fe vivirá. Vuelvo y le repito, el versículo está diciendo, el justo vive en confianza por la salvación que tiene en Cristo Jesús. Eso era por lo que luchaba Martín Lutero, y ese fue el legado que nos dejó. Y es el cuarto y último punto que yo tengo para usted, que es el legado que nos deja este señor, que Dios lo utilizó, hermanos. Mire, pero él siguió siendo católico, fíjese que sí. Fue excomulgado, fue echado, pero después, mira, para que no estemos peleando, pues va, te vamos nuevamente a dar los papeles para que sigas en nuestra religión. Y efectivamente, Martín Lutero siguió siendo católico, hermanos. Pero aún así Dios lo utilizó, hermanos. Porque algo que él no previó es que esas 95 tesis iban a revolucionar todo el evangelio de ahí en adelante, queridos hermanos. Ahora le voy a decir algo antes de mencionar el legado de Martín Lutero. Hermano, usted no es protestante, ¿sí? Nosotros, como Tabernáculo Bíblico Bautista, como la Misión Bautista Internacional, como el Colegio de Teología, nuestra postura no es protestante, hermanos. Usted es bautista. Amén. Eso es lo que somos. El Taber somos bautistas. Y algo que debemos de darle gracias a este señor, aunque no surgimos de la Reforma, porque los bautistas surgieron casi un siglo después. Un siglo después. Algo que sí podemos sobreexaltar y que usted debe estar orgulloso es que, hermanos, aquí el hombre no es nada, aquí la palabra de Dios es la que manda, hermano. Ese es el legado que nos ha dejado. Martín Lutero solamente fue un instrumento que Dios ocupó, hermanos. Aún que era de la iglesia tradicional, Dios lo ocupó. Y fue en contra de la gente que estaba, de sus líderes, de sus jefes, hermano. Pero eso nos dejó este señor, esa preeminencia de la palabra del Señor, que volvamos. Martín Lutero por lo que luchó fue para volver al evangelio, volver a la palabra del Señor, no andar inventando cosas. Por eso nosotros, hermanos, si alguien se para aquí y no le predica de la palabra del Señor, no nos haga caso, hermano. El día que su servidor se pare aquí a hablar solo de mí y no de la palabra de Dios, le doy permiso que agarre sus zapatos y me lo aviente. Porque aquí nosotros solamente somos instrumentos, así como este señor fue, hermano. Un instrumento. Porque la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Y la palabra de Dios, que es el evangelio por medio de nuestro Señor, por medio de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo, nos quita ese velo. Qué bueno que usted esté sentado aquí y que ya tenga a Cristo en su corazón. El evangelio ya lo liberó del pecado, hermanos. Bueno, el pecado de condenación, ¿verdad? Pero si usted está acá sin Cristo, hermanos, hoy es el día de salvación para su vida. Que el evangelio pueda llegar a su vida, quitarle ese velo del pecado, quitarle de ese velo de la oscuridad. Es que yo digo que, no, es que aquí no es que uno diga, que dice la palabra del Señor, hermanos. Qué bueno que nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor, hermano. Desde las 7 de la mañana y vamos con rumbo hasta la 1 de la tarde, hermano. Porque de eso se trata. Qué bonitas las alabanzas, sí, y nos gozamos, ¿verdad? Y nos alegramos. Sí, pero lo principal es la palabra de Dios, hermano. Y ese lugar, así como Martín Lutero le dio ese lugar a la escritura en su vida, es que en su vida y en la mía, hermano, tiene que regir la palabra del Señor, hermanos. Y la palabra del Señor es clara en sus correcciones, hermanos.
El legado, vuelvo y repito, el legado que nos dejó el Martín Lutero fue volver al Evangelio, volver a entronar a Dios, porque la iglesia tradicional lo había bajado de su lugar donde correspondía, fíjense, y ya era lo que, no voy a mencionar el nombre, pero ya era lo que el máximo líder de ellos decía y no era lo que Dios decía. Fíjense qué preocupante, porque este es un mensaje para su vida y para la mía, queridos hermanos, porque muchas veces en nuestro andar diario, en nuestra vida diaria, no es Dios, es uno. Yo estoy aquí porque yo me he esforzado, yo estoy aquí porque he luchado, y dejamos a Dios a un lado, hermano. Lo mismo que hizo la iglesia tradicional en su momento. Bueno, tomemos la actitud de Martín Lutero, que dijo: no, esto no es en base a la palabra del Señor. Tenemos que volver a entronar a Dios, ponerlo en el trono, ponerlo en el lugar que se merece. Podemos concluir, hermanos, que recordando estas fechas que conmemoramos, no celebramos, conmemoramos. ¿Por qué no celebramos? Ya se lo dije, nosotros no somos protestantes, nosotros no somos reformados, nosotros somos bautistas y nos basamos en la palabra de Dios. Pero conmemorando estas fechas, recordamos a este personaje, Martín Lutero, que a pesar de sus imperfecciones, que a pesar de sus estudios, Dios lo ocupó, queridos hermanos. Y hoy decidimos, por medio de esta reforma del 31 de octubre, podemos decir que este señor afirmó que solo existe una escritura, hermanos, no hay otra. No, mire, yo me baso en mis comentarios. No, hermano, hay una sola escritura y no tiene error, es inerrante. También podemos decir que existe una sola fe, queridos hermanos. Sí, somos bautistas, pero ¿en quién creemos? En Cristo, amén. Solo en Él existe una sola fe. También podemos decir que existe una sola gracia, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos también afirmar que existe un solo Cristo. Y ahí no nos perdemos para ningún lado, porque usted y yo lo sabemos. Y podemos concluir también que existe, que solo a Dios sea la gloria, queridos hermanos. Nosotros, los que nos paramos aquí, solo somos instrumentos, hermanos. Usted que viene a la casa de Dios también es un instrumento para llevar el mensaje de Dios, para predicar lo que aquí está escrito, queridos hermanos. Por eso ahora que conmemoramos el día de la Reforma, le invito, ahora empieza lo bueno, hermanos. La hermana Pati y su servidor dimos la introducción. Lo que viene después de ahorita, hablar de las 5 solas, ahí es donde viene lo bueno, queridos hermanos. Así es que, si yo fuera usted, solo fuera un ratito a la exposición allá del Colegio de Teología y me regresara, porque empieza lo bueno de la suficiencia palabra del Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor y oramos? Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos visto en el ejemplo de Martín Lutero, Señor, alguien que tú ocupaste, hemos visto cómo él luchó para volver a las Escrituras. Así también nosotros, bendito Padre, estamos aquí en tu casa porque estamos aprendiendo de tu palabra, no aprendiendo lo que el pastor dice. Estamos aprendiendo lo que tú nos dices en tu palabra. Por eso, Padre, oro por cada uno de mis hermanos que están acá en tu casa, que puedan tener la sed, que puedan tener la adicción en sus vidas de aprender la palabra de Dios, de aprender de tu palabra, de aprender la Escritura, Señor. Y no solamente aprenderla, escucharla, sino también ponerla en práctica, bendito Padre. Seguimos orando.